bueno, ya saben la dinámica en la que nos encontramos en estos días dentro de las jornadas POSENARM que hemos organizado aquí en Grupo CTO, y vamos a continuar con una entrevista más que de hecho va enfocada a otra de las especialidades que tiene una mayor oferta, de hecho, dentro de lo que es la selección de plazas cada año en el ENARM. Y en este caso, pues vamos a tener a un invitado que nos viene a hablar un poco sobre la especialidad de medicina familiar. Estamos con el doctor Luis Alfredo Ruiz Hurtado, que, bueno, él se encuentra realizando su especialidad en la sede, en la unidad de medicina familiar 94 del IMSS, y bueno, se encuentra realizando en este momento el R1, así que prácticamente tiene todo fresco de todo esto que acaba de suceder, porque pues prácticamente le tocó el entrar a inicios de este año, y creo que podrá ser de muchísima utilidad todo lo que nos pueda comentar acerca de su especialidad, y por supuesto cuando ya estamos prácticamente a unas horas, ahora sí, de elegir, de seleccionar la especialidad, y posteriormente sean publicados aquellos de ustedes quienes resultaron realmente seleccionados. Doctor Luis Alfredo, ¿cómo te gusta que te llamen? Alfredo, muchas gracias. Alfredo, perfecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos con esta dinámica. De verdad que esperamos que sea de muchísima utilidad para quienes nos van a estar viendo el día de hoy. Y bueno, pues cuéntame un poquito cómo te encuentras. Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. La verdad es que a mí me hubiera gustado escuchar esta serie de entrevistas antes de, obviamente, pues poder yo elegir alguna especialidad. Sin embargo, yo creo que pues todos tenemos como que ya marcado, ¿no? Nuestro camino. Y pues la verdad, muy bien, muchas gracias. Exacto, no, al contrario, doctor. Y la verdad, como lo dices, yo creo que esta es una de las cuestiones de mayor utilidad o de valor que podríamos ofrecer, porque a veces en la búsqueda, ¿no? Y es algo que hemos repetido a cada rato durante estas entrevistas, pero andamos buscando información para poder o saber qué especialidad queremos elegir, y a veces tal vez, a lo mejor no necesariamente en las fuentes indicadas, ¿no? Y en ocasiones no encontramos aún así como que alguien que nos pueda indicar o resolver algunas dudas, y la verdad es que digo, es muy grato saber que en este momento contamos con las personas que están viviendo como tal la especialidad y que nos pueden dejar más claras las dudas. Así que vamos a empezar con la primera pregunta y la obligada de todas, ¿no? Porque al final de cuentas, en este instante tú eres el vocero de tu especialidad. Nos gustaría que nos dijeras, por favor, ¿por qué medicina familiar es la mejor especialidad? Ok, pues yo creo que todos los que estudiamos medicina, a nadie se nos da el enfoque preventivo. Y ese es el pilar fundamental de la medicina familiar, el enfoque preventivo y el enfoque que tú le debes de dar a tu paciente para darle una correcta atención. Muchas veces nos hace, la misma carrera de medicina nos hace pensar en cómo tratar al paciente solamente, pero nos olvidamos ciertamente de que el paciente tiene su propio mundo y ese mundo influye demasiado en las patologías y como les comentaba al principio, ese es el pilar fundamental de la medicina familiar. Y de hecho, como bien lo mencionas, o sea, la parte El estudio de preventiva, la ¿no? Así es. Y más que nada preventiva es el enfoque integral que tú le puedes dar a tu paciente y como te comento y como bien el nombre lo dice, medicina familiar, estudias no solo al paciente, sino a la familia y que es muchas veces el pilar fundamental de cómo se desarrolla el paciente y cómo desarrolla su patología en el ambiente donde se encuentra. Exactamente. Y yo creo que de hecho es una de las cuestiones probablemente en la que a veces menos nos enfocamos, incluso en la carrera, ¿no? Porque casi desde que empezamos ya estamos pensando en quiero ser cardiólogo, en quiero ser neurólogo, en quiero ser, ¿no? Pero la parte preventiva, la que precisamente evita que tal vez lleguemos a ese tipo de consecuencias, es como que la que a veces no nos viene mucho a la mente. Y pensando en eso, me gustaría que me pudieras comentar ahora, tú que lo estás viendo ya ahorita, haciendo el R1 de tu especialidad, ¿cuáles serían estas habilidades, estas competencias que debería de tener o que debe de tener alguien que quiere dedicarse a la medicina familiar? Sobre todo pensando que va a entrar el siguiente año ya al R1, y qué requeriría para poder desarrollarse bien. Pues lo primero que se necesita es la cuestión clínica.
Sabes, nosotros muchas veces, y es obviamente muy sabido por todos los especialistas, a nosotros nos ven como un médico general más. Yo no denigro, al contrario, parte de mi formación, tanto como de estudiante, como de interno, pasante y ahora en el R1, he tenido muchísimas aportaciones de médicos generales. Sin embargo, el médico familiar debe ser muy clínico y eso solo lo aprende en el primer nivel porque tú puedes ver pacientes desde un recién nacido hasta un adulto mayor y la clínica aquí es lo que manda. O sea, definitivamente tienes que ser muy clínico, tienes que aprender a ser muy clínico, tienes que aprender o a dejar esos, ¿cómo te podría decir? Esos mitos o tabúes que se crean de la medicina de que solo tenemos que enfocarnos al paciente y no, tienes que ver más allá del paciente y eso también, no sé si se le puede llamar habilidad, pero tienes que saber cómo tratar al paciente, cómo dialogar con él y cómo ir más a fondo con él. Tienes que tener también muchísima parte, pues, que te puedas comunicar, porque de hecho nosotros también, digo, ya te estoy comentando un poquito más, pero nosotros también tenemos muchísimas clases acerca de comunicación, de niveles de comunicación, y eso es también lo que necesitas, porque muchas veces tú te tienes, por así decirlo, o de manera vulgar, tú tienes que sacarle la sopa al paciente, ¿sabes? Y entonces esa también es una de las habilidades que tienes que desarrollar, saber cómo interactuar con él, cómo, cómo, eh, cómo recolectar toda la información que tú necesites para obviamente para obtener más datos y así darle tú un diagnóstico y un tratamiento integral. Exactamente. Fíjate que estás mencionando, de hecho, algunas cuestiones bastante interesantes, porque a lo largo de estas entrevistas que hemos estado realizando, siempre llegamos al punto en el que por lo menos encontramos una capacidad, una habilidad, una competencia como muy específica de cada una de las especialidades. En este caso, tú lo acabas de mencionar de manera muy concreta, hay que ser muy clínico y hay que tener esta capacidad de comunicación para poder extraer lo que necesitamos, ¿no? Para atender de manera adecuada al paciente. A lo mejor esto podría ser diferente probablemente en alguna especialidad como anestesiología, que tal vez no tenga tanto que ver esta parte como de ofrecer una consulta al paciente, sino que es literalmente de manera muy directa en el quirófano, ¿no? Entonces, pero ahí, por ejemplo, platicando cuando estábamos entrevistando a la doctora que nos apoyó en esta entrevista, igual sacaba algunos conceptos muy claros y específicos para su especialidad. Y esto que me mencionas, la verdad que sí me parece muy interesante porque aparte de todo, viene otra pregunta más que yo creo que puede terminar complementando esto que me acabas de mencionar. ¿Qué me podrías decir o qué nos podrías tú contar acerca de tu especialidad, pero que nadie dice? Porque de todas las especialidades en general, siempre hay opiniones, siempre hay, no sé, te vas a encontrar con ese tipo de cosas, vas a poder resolver tal tipo de patología, pero ¿tú con qué te encontraste ahorita que estás ya realizando tu especialidad que nadie te había dicho acerca de medicina familiar? La verdad es que, pues, te repito y te lo mencionaba anteriormente, todos en algún punto cuando salimos de la carrera como médicos generales, nos centramos en que el médico familiar solo ve pacientes, solo los deriva, y realmente no es así, ¿sabes? Lo que no se dice es que nosotros estamos al nivel de un médico de urgencias, porque nuestras guardias son en urgencias. La mayoría de las guardias y la mayoría del tiempo que nosotros hacemos guardias, las famosas guardias, son en urgencias. Entonces, terminamos estando al nivel de un médico residente de urgencias, de un médico de urgencias. Incluso muchos compañeros médicos familiares, su empleo y el desarrollo de su medicina familiar es en un servicio de urgencias. Hay muchísimos médicos familiares que están en el servicio de urgencias y, o sea, se ponen a platicar, yo lo he visto con mis propios profesores, se ponen, por así decirlo, al tú por tú con los médicos de urgencias, porque al final nuestra formación también tiene mucha parte de la medicina de urgencias. Ahí es donde realmente nosotros ponemos en práctica todo lo que sabemos y también aprendemos a ser muy resolutivos. También con otra cosa con lo que me encontré y con lo que terminé de enamorarme de mi especialidad, pues es esta situación que te comentaba, ¿no? O sea, de ver cómo al enfoque
enfoque integral del paciente, o sea, de ver cómo, estudiando a él, a su entorno familiar, tú puedes darle muchas intervenciones y obviamente llevar a que el paciente se adhiera al tratamiento, se adhiera al plan terapéutico que tú estás dando. También es importante que no nos casemos con que solo el tratamiento farmacológico o terapias invasivas son las que deben de ayudar al paciente. No, hay muchísimas cosas en el nivel preventivo e incluso en el nivel familiar que tú puedes hacer para que el paciente se adhiera al tratamiento y obviamente pues los resultados sean favorables para él. Otra cosa de las que pues también yo me encontré y que obviamente también pues desmitieron muchas ideas que yo tenía, es que pues te enseñan a ser resolutivo. O sea, tú como médico familiar eres médico, eres administrativo, eres investigador, eres educador o docente, como le quieran llamar. Entonces, tú tienes todas esas herramientas. Definitivamente, a lo mejor el sistema o el medio donde nos desarrollamos no te permitirá hacer la mayoría de las cosas, pero todas las tienes a tu disposición y todas tú las puedes explotar de una u otra manera. Entonces, son cosas que nadie sabe, que como dices, nadie dice, que todos nos casamos con que, el médico familiar es uno más, ¿no? Es un médico general más, es un médico de atención primaria más, pero realmente la atención primaria es primordial y entonces tener este tipo de cosas, tener este tipo de aspectos en nuestra formación como médicos familiares, de verdad es un lujo y es algo que deberían de aprovechar mucho. No, está perfecto, doctor, de verdad. Y creo que en la forma en la que lo explicas, se entiende o se observa bastante claro que de verdad te gusta muchísimo tu especialidad. Está muy padre, de verdad, todo lo que nos cuentas ahorita, porque de verdad, o sea, realmente hay cuestiones que ahorita, por poco o pequeño que parezca, te puedo asegurar que estás haciendo que quienes nos observen en este momento se den cuenta de algunas cosas que tal vez no habían contemplado antes. Y fíjate, ahorita precisamente ya ha pasado la semana de aplicación del ENARM, estamos como en vísperas de que se publique realmente cómo va a ser la forma de elegir especialidad en este momento, pero sabemos muy bien, y esto es algo que van a vivir todos todavía, ¿no? Que viene después un proceso para buscar tu sede, vienen toda la parte de las entrevistas y primera fase, segunda fase o ronda, vuelta, en fin, todo esto. En tu caso, ¿cómo es que esto sucedió? Si nos pudieras comentar un poquito y aparte de todo, para estar específicamente en tu sede, ahí en la unidad familiar 94 del IMSS, ¿cuál fue el proceso? ¿Te hicieron entrevista? ¿Te hicieron algún examen? No sé, como en general, ¿cómo estuvo esta parte para que pudieras quedarte ahí? Sí, mira, obviamente es entrada por examen nacional de residencias médicas, eso es un hecho. Una vez que hace o que obtienes el puntaje que solicita la especialidad, eh, dependiendo las grandes instituciones que te quieras ir, ya sea IMSS en este caso, como es donde yo estoy, ya sea ISSSTE o ya sea Secretaría de Salud. En mi caso, yo escogí IMSS porque la verdad es que yo desde estudiante soy, digo, no me pagan ni nada, pero yo soy hijo IMSS, ¿sabes? O sea, yo de estudiante estuve en el IMSS, internado estuve en el IMSS, servicio estuve en el IMSS y pues digo, no me podía quedar atrás, ¿no? Entonces, pues la convocatoria del instituto sale casi despuesito de que publican los resultados. Bueno, en el caso, bueno, cuando yo lo presenté, salió así poquititos días después de que publicaron los resultados de los puntajes y que obviamente de tus folios, de que si te habías, obviamente, quedado en la especialidad. Claro. Sale despacito, te piden una serie de requisitos para hacer, porque obviamente también concursas con todos los médicos que quieren tu especialidad y que la quieren en el instituto. Entonces, concursas con estos médicos, el IMSS o el instituto hace una selección y te pide ciertos rubros. Te pide que por lo menos tengas una publicación. Bueno, no es obligatorio, pero son parte de los requisitos. Que Ok. puedas tener alguna publicación científica o tengas ciertos años de docencia comprobables. Que si tuviste internado o servicio o los dos en el IMSS, también eso es un punto importante. Y obviamente pues que hayas quedado seleccionado por el examen nacional de residencias médicas
Y otro apartado que muchas veces también, o muchos compañeros de nosotros son propios trabajadores del instituto. Entonces, eso sería otro punto a tu favor. Sobre de esto, te hacen una sumatoria de puntos, entras al concurso y posteriormente te publican el lugar donde te quedaste. Obviamente, vuelves a hacer al ser un concurso de nuevo, pues vuelves a ingresar opciones de las unidades que te queden pues cerca, o de hecho te piden 10 unidades, en este caso 10 unidades de medicina familiar u hospitales que tienen unidades de medicina familiar. Te piden las 10 opciones y sobre de eso pues es la selección de acuerdo a tu puntaje de NAR, de acuerdo a todos estos requisitos, a cuáles sí cumplas, a cuáles no, pues te hacen la selección. Generalmente, o todos mis compañeros que presentamos el concurso al instituto, pues la verdad es que todos de medicina familiar nos quedamos en nuestra primera opción, o sea, la opción que nosotros queríamos. Entonces, la verdad es que el instituto no te hace entrevistas, no se pone, digamos, tan estricto con esa Okay. situación, pero pues al final es un concurso y también tienes que concursar con miles de médicos que van a entrar, ¿no? Y en este caso que, pues en mi generación y la verdad es que ahorita también, pues hay muchísimas plazas para medicina familiar. Entonces, pues sí, te avientas otra competencia, pero pues tu lugar ya lo tienes. Ahora, si no te quedas en tu primera opción o en la primera vuelta, hay 3 vueltas, ¿sale? Entonces, te puedes quedar en la segunda o te puedes quedar en la tercera. Sin embargo, como te comento, la mayoría de mis compañeros se quedó en la sede que puso como primera opción. Poco supe que se fueron a la segunda y la tercera, la verdad es que ya, o sea, a la tercera ya no hay sedes de medicina familiar para donde puedas entrar. O sea, todas se llenan. Ah, ok, está perfecto. La verdad es que creo que más claro no lo pudiste haber dejado. O sea, realmente se entiende muy bien el proceso y es muy bueno saberlo porque reduce también un poquito el estrés que trae toda esta parte de después andar buscando sede y esto, ¿no? Digo, Así aquí es. ya lo viviste y la verdad es que saberlo, digo, a ciencia cierta, justo como tú lo acabas de comentar en este momento, por lo menos en el IMSS, la verdad es que sí, creo que es de bastante ayuda para quienes nos ven en este momento. Pero bueno, ya por último, para que podamos despedir también esta entrevista, doctor, sabes muy bien, y lo que acabo de comentar ahorita, esta fase enorme de preparación para el ENARM, y luego ya viene la elección de las plazas, y luego la elección de la sede, y en fin, todo esto. Nos gustaría que pudieras dejarnos un mensaje de aliento para todos estos doctores que están a punto de iniciar la especialidad. Pues mira, la verdad es que como es bien sabido, pues debes de seguir eh, tu, lo que tú te guste, lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, si te gusta lo clínico, pues hay muchas especialidades que te dan la parte clínica y puedes ser experto en la clínica. Te puedes ir a algo quirúrgico y son excelentes también los compañeros especialistas, los quirúrgicos. Te puedes ir, no sé, a cuestiones como radio-onco, etcétera, y no está mal, ¿sale? Entonces, háganlo que les gusta, háganlo porque les gusta y háganlo siempre, siempre con muchas ganas y échenle muchas ganas a todo lo que vayan a hacer en su vida porque a partir de hoy es a lo que se van a dedicar. Exactamente, sí, tienes absolutamente toda la razón. Creo que no hay mejor manera de hacer las cosas que hacerlo porque te gusta, hacerlo con gusto y con pasión sobre todo, ¿no? Además, entonces, pues bueno, doctor, de verdad, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas regalado unos minutos para poder auxiliar un poquito aquí, darles alguna dirección a quienes nos están viendo en este momento. Y bueno, pues estaremos en contacto, de verdad te agradecemos mucho y esperemos poder contar contigo en futuros proyectos aquí en CTO. De verdad que ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes y éxito a todos.